Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Pascua del ciclo A del año litúrgico, en el que vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El texto dice lo siguiente: el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, seguimos celebrando con grande gozo, con grande alegría el tiempo de Pascua. 50 días de celebración de la Pascua del Señor, de la resurrección de Cristo, del triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. La Iglesia nos invita a celebrar los 50 días de la cincuentena pascual como si fueran un solo día, con grande gozo, con grande alegría. Y en esta ocasión nos encontramos con un pasaje por demás bello y evocador. Es el pasaje de los discípulos de Emaús. 2 discípulos, dice el Evangelio de San Lucas, el mismo día de la resurrección, se iban alejando de Jerusalén. Iban caminando hacia un pueblo llamado Emaús. Evidentemente sabemos que los discípulos de Emaús iban descorazonados, desilusionados, desesperanzados, tristes, porque su Mesías había muerto, porque lo habían crucificado, porque lo habían sepultado y ya no habían sabido nada de él. Se iban alejando de Jerusalén porque iban huyendo de la realidad. Iban alejándose de el motivo de su desilusión. Esperaban que Jesús fuera el Mesías, pero no lo fue, al menos no hasta ese momento. Se iban a Emaús porque Emaús es el lugar que indica simplemente la evasión de la realidad. Muchas veces nos puede pasar a nosotros, que también queremos huir de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? La vida matrimonial, la vida familiar, el trabajo, el ministerio. Nos queremos alejar. ¿Cuál es nuestro Emaús? Es decir, ¿cuál es nuestro lugar de evasión de la realidad? Y dice el Evangelio que mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Jesús camina con ellos, pero no son capaces de verlo, porque su corazón está oscurecido por la tristeza, por la desilusión, por el sentimiento de fracaso. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Jesús va a implementar una pedagogía. La pedagogía de la conversión, que implica primeramente
escuchar a quien está sufriendo, a quien está padeciendo. Los hace hablar del motivo de su tristeza, de su desilusión, de su desesperanza. Y ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Reconocen pues que Jesús era un hombre extraordinario, que venía de Dios, que hacía grandes prodigios y señales. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Y dan testimonio de la entrega de Jesús, dan testimonio de que ha sido condenado, que ha sido crucificado injustamente. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Fijémonos en estas palabras, la desilusión, el desaliento, el desánimo que hay en aquellos discípulos. Nosotros esperábamos. El verbo esperar nunca se puede conjugar en imperfecto como aparece en este evangelio. Nunca se puede conjugar en tiempo pasado para un discípulo de Cristo. Porque, ¿qué significa nosotros esperábamos? Significa que ya no esperamos. Significa que ya no creemos que Él sea el Mesías. Esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya no lo esperamos. Ya no lo esperamos. Han perdido la ilusión, han perdido la fe. Sin embargo, ya han pasado 3 días desde que estas cosas sucedieron. Y entonces están dando testimonio de que para ellos todo ha terminado, todo acabó. Es cierto, dicen, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. No dan fe, no dan crédito a las palabras de las mujeres. No se arriesgan a creer en lo que ellos consideran que podía ser otro motivo de desilusión. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Su corazón, pues, no estaba abierto a la posibilidad de que Jesús estuviera vivo. Por eso, después de escuchar el motivo de su desilusión, de su tristeza, de su desaliento, ahora Jesús interviene. Interviene reprendiéndolos, pero no reprendiéndolos con severidad, sino con bondad, con amor. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Aquellos caminantes que van hacia Emaús se habrán sentido de pronto sorprendidos por las palabras de este desconocido, que los reprende con autoridad, que les llama la atención como lo hacía su maestro. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? ¿No era necesario? Esa necesariedad de la que habla Jesús implica el cumplimiento de las Escrituras, implica el plan de Dios, el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Era necesario porque así lo había determinado Dios, no porque así lo decidieron los hombres, que los hombres no son dueños de la historia. El dueño de la historia es Dios, el único que decide los destinos del hombre, el rumbo que toman los acontecimientos de la humanidad. Y entonces, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Un punto de referencia fundamental para comprender quién es Jesús es la profecía del Antiguo Testamento, es la palabra de Dios que ha sido proclamada, que ha sido escrita a nuestros primeros padres. En el Antiguo Testamento estaban contenidas las profecías que hablaban de todo lo que le había pasado a Jesús. Y Jesús va a contarles a los discípulos de Emaús todos los pasajes de la Escritura que se referían a él y que ahora han llegado a cumplimiento en su persona. Y entonces, dice el Evangelio, ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Qué hermosa oración que podíamos hacer nuestra.
Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Tan importante es que le pidamos al Señor que se quede con nosotros. No solamente cuando está cayendo el día, que le pidamos al Señor que se quede con nosotros permanentemente, que se quede con nosotros siempre. Lo necesitamos, como los discípulos de Maús necesitaban a Jesús, aunque no sabían que era Él. Sintieron necesidad de que aquel personaje que les había hablado tan hermosamente del Mesías y de las Escrituras se quedara con ellos. Su corazón había comenzado a arder de nuevo. La desilusión y el fracaso habían empezado a retroceder. Parecía que se alejaban de su vida. Y ahora, dice la Escritura, Él entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban a la mesa, tomó la iniciativa. Es decir, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. 4 verbos aplicados a Jesús. 4 verbos que se refieren a la Eucaristía, es decir, a la última cena. Nos recuerdan aquellos gestos que realizó Jesús en la última cena. Tomar, bendecir, partir y dar. 4 verbos que hablan de la presencia del resucitado en medio de los suyos. 4 verbos que nos hacen entender que es en la Eucaristía donde reconocemos al resucitado. Pero 4 verbos que hablan de todo lo que fue la vida de Jesús. Porque Jesús partió su vida por nosotros y está evocando la pasión. Cuando rompe el pan, está recordando cómo su cuerpo fue martirizado por nosotros y se lo dio. Habla de la entrega de Jesús por nosotros. Estos 4 verbos pueden ser un plan de vida para nosotros, porque nosotros también de Dios recibimos los dones que debemos agradecer en continua acción de gracias, pero que también debemos partir para compartir con los demás. Debe ser entonces la manera como ponemos en práctica la Eucaristía, como entendemos la resurrección de Jesús, viviendo estos 4 verbos en nuestra vida. Tomar lo que de Dios recibimos, bendecir a Dios por lo que Él nos ha dado, partir, que significa entonces romper los dones que Dios nos ha dado para compartirlos y darlos a los demás. Y dice el Evangelio que entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Había cumplido ya su objetivo, que era enfervorizar el corazón de los discípulos desalentados y desanimados. Su presencia había alcanzado su finalidad, que era llenarlos de alegría. 3 conversiones se dieron en los discípulos de Maús. Todavía falta la última. Dice el Evangelio que ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente, aunque fuera de noche, y regresaron a Jerusalén corriendo, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. 3 conversiones, decía, se dieron en los discípulos de Maús. La conversión de la tristeza a la alegría, la conversión de la oscuridad a la luz, pero también la conversión del individualismo al sentido comunitario de la fe. Regresaron a la comunidad, porque solo en comunidad experimentamos la presencia del resucitado. Y dice el Evangelio que los discípulos les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Qué hermoso testimonio! Y aquí concluye esta narración. Los discípulos de Maús podríamos ser cualquiera de nosotros. Cuando a veces nos hemos desilusionado, desesperanzado, cuando nos vamos alejando incluso de Jesús, de nuestra vivencia de fe, de la comunidad, necesitamos que Jesús se quede con nosotros para que nos convierta, para que nos haga volver a la ilusión, a la alegría, para que nos haga volver a la comunidad,
para que volvamos a experimentar al resucitado en medio de nosotros. Que el Señor nos ayude, pues, a vivir esta palabra que nos ha regalado, que nos ayude a ponerla en práctica. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.